La semana pasada quedamos en este punto con el destornillador, entonces vamos a terminar este ejercicio de clase hoy y vamos a ver unos comandos que son bastante importantes porque basados en ellos podemos crear, digamos, técnicas de modelado tridimensional. Estoy hablando específicamente de los comandos que se encuentran aquí en este comando de aquí, sí, este y todos los que hay aquí adentro, que pues se conocen o son interpretados como comandos de operaciones booleanas. Entonces, ¿qué es una operación booleana? O qué es sí, pues, o sea, para que me entiendan el término, cuando hablamos de operaciones booleanas, estamos hablando de cuando se detecta, ustedes ya debieron ver esto, de pronto si no se acuerdan, ya debieron ver esto en geometría descriptiva o en la materia pues de dibujo que les permite a ustedes entender sobre el tema de cómo se construyen los planos, cómo representa uno un objeto a través de planimetría. Entonces, las operaciones booleanas es cuando yo tengo dos sólidos o dos objetos que se están intersectando y puedo definir cuál es el volumen de intersección entre uno y otro, ¿sí? Es decir, la parte que es común a los dos, la parte del volumen que es común a los dos sólidos. Entonces, en ese caso, es como una especie de teoría de conjuntos, pues, de la que uno ve en primaria, ¿sí? Conjunto A, conjunto B, entonces si lo suma, o puede hacer la diferencia o sustracción, o puede hacer la intersección, ¿sí? A intersección B, o puede ser la intersección invertida, o la separación, bueno, diferentes cosas allí. Entonces aquí está la representación de la unión, diferencia booleana, intersección, el corte booleano. Bueno, aquí hay un montón de variaciones, digamos, de estos cuatro primeros. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un objeto que nos permita después, a través de una operación booleana, que en este caso es la diferencia booleana, este comando que está acá, que nos permita cortar un pedazo de aquí para crear la punta del destornillador. Entonces vamos primero a crear ese objeto. Desde la vista de planta y referenciándome al centro, ustedes van a seleccionar el objeto rectángulo, el comando rectángulo. Entonces lo seleccionan, la barra de comando les pide seleccionar el primer punto o esquina del rectángulo y para eso chuleamos aquí centro para que cuando nos acerquemos acá, pues mire lo que está haciendo, sí, mire lo que está haciendo aquí el tema. Si yo me acerco ahí, que él automáticamente está jalando el puntero del mouse al centro, aquí. Entonces le doy clic ahí y voy a hacer el largo del rectángulo en un valor negativo. Ese valor negativo es menos 40. Entonces, ¿por qué negativo? Porque necesito que se cree hacia el lado izquierdo. Entonces, menos 40, enter. Y ahora un valor positivo porque necesito que se cree hacia arriba, que es 20. ¿Ya? Entonces, ahí me queda el rectángulo creado. Después de que tengo ese rectángulo creado, entonces lo que voy a hacer es subirlo, es decir, moverlo una unidad. Entonces para eso selecciono el rectángulo, voy al comando mover, que ya lo sabemos manejar, clic en cualquier parte, presiono 1 en el teclado y enter para que ingrese la medida y con la flecha hacia arriba, pues con el mouse hacia arriba y con el shift presionado le voy a dar clic. Entonces ahí lo que hice fue desplazar el cuadrado un cuadrito hacia arriba. Voy a hacer un paréntesis allí porque hay una herramienta que, aunque yo no acostumbro a utilizar, de pronto a ustedes sí les puede servir o les parece, digamos, mucho más rápido o más fácil de allí. Yo no la acostumbro a utilizar porque ya me he acostumbrado a utilizar siempre el comando mover. Esta herramienta se incluyó en posteriores versiones de cuando yo aprendí a manejar el Rhino. ¿Sí? Yo aprendí a manejar Rhino en la versión 1 y a partir de la versión 2 en adelante fue que se creó
esta herramienta que se llama Gumball, esta de aquí. Entonces, ¿en qué consiste el Gumball? Ahí le di control Z para devolverme. Estos botones de aquí a usted le sale por acá abajo, ¿no? A los de Windows. Entonces, si usted le da clic ahí donde dice Gumball, mire que cuando yo selecciono algún objeto, siempre va a aparecer esto. ¿Sí? Esa es la representación de los ejes de acuerdo, obviamente, a la vista que yo esté. En este caso, la vista superior me va a mostrar el eje YX, que sería la representación de estos dos, y veo una rotación del eje Z, ¿sí? Que es el que está perpendicular a la posición del observador, en este caso de la persona que esté manejando el programa. Entonces, por ejemplo, cuando yo selecciono eso, obviamente la herramienta se coloca, este planito cartesiano se coloca aquí en el centro de en el centro de área de la figura. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, si yo quiero mover en línea recta, yo lo puedo hacer directamente con el mouse. Por ejemplo, dando clic y arrastrando sobre el eje, ahí no tengo necesidad de colocar Shift. O si lo hago, por ejemplo, con el eje X. O si quiero rotarlo, pues lo puedo hacer directamente desde acá. ¿Sí? Igual, de la misma manera aquí, por ejemplo, en esta parte de acá, también pues tengo el enfrentamiento de las tres dimensiones allí. ¿Sí? Yo lo puedo rotar aquí en este sentido, o en este sentido, o en este sentido. Bien, pero entonces, estando aquí en la vista de planta, yo puedo hacerlo también con el teclado, es decir, utilizando Gumball y con el teclado. ¿Cómo hago eso? Yo le doy un clic, ¿sí? Clic y suelto. Mire que ahí me aparece un letrerito, o sea, clic sobre el eje del cual yo quiero mover, y ahí me aparece un letrerito que me dice cuál es la distancia que voy a mover en dirección X. Si es positivo es hacia arriba, si es negativo es hacia abajo, obviamente. En el eje, perdón, eso es en el eje Y. Si es en el eje X, entonces si es positivo a la derecha, si es negativo a la izquierda, y así sucesivamente. En el Z sería positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces en este caso, como lo quiero mover hacia arriba, voy a decirle 1, Enter. Y mire que él automáticamente hace lo mismo sin necesidad de tener que ir acá. De hecho, por ejemplo, si yo quiero hacer la rotación aquí, pues también lo puedo hacer directamente. Por ejemplo, le doy clic ahí y le digo el número de grados que quiero que se rote. Por ejemplo, 45. Mire que él se genera 45 si es en contra de las manecillas del reloj porque el ángulo es positivo, y menos 45 a favor de las manecillas del reloj. Entonces, en este caso me sirve para moverlo, y aunque yo quiero rotar esta pieza aquí, pero el centro de rotación no lo quiero que sea aquí, sino que sea en este punto de acá. Entonces, digamos, aquí únicamente me sirve para la rotación si está desde el centro. Pero si yo lo quiero colocar aquí, ya no me sirve. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Después de utilizar ya sea Gumball o la herramienta mover, entonces selecciono el cuadrado para colocar esta herramienta que se llama rotación. Le doy clic ahí y me dice centro de rotación. Voy a escoger esta vez este punto de aquí. Entonces chuleo aquí donde dice final, voy a acercar aquí y le voy a dar clic ahí. Es la esquina del rectángulo. Luego él me pregunta el primer punto de referencia. Entonces voy a trazar una línea recta. No importa la posición, si es hacia arriba o hacia el lado, hacia acá o hacia abajo. Lo importante es que sea recta. Le doy clic ahí y mire, ahí ya puedo rotar o añadir la segunda referencia, el segundo punto de referencia. Entonces, en este caso, si tengo la rotación, pues ya sé que en el sentido de las manecillas del reloj el ángulo es negativo, entonces lo van a rotar menos 10. O sea, le va a añadir 10 grados rotándolo en el sentido de las manecillas del reloj. Y le doy Enter. Entonces, al final debería quedar este rectángulo así. Entonces, vuelvo a enumerar las partes, pues los movimientos que hice. Selecciono el rectángulo, primera esquina, entonces señalo aquí donde dice centro para que coja ese punto, el mismo punto de siempre, ¿sí? Clic. Luego largo menos 40, altura 20, Enter. Luego este con Gumball o con herramienta mover, lo muevo 1. Y finalmente hago la rotación
chuleando aquí donde dice final, desde aquí hasta acá y le digo menos 10, enter. Bien, vamos a hacer esos 3 pasitos, les voy a dar 3 minutos para eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear con esta línea, vamos a hacer una extrusión. Entonces, ¿qué significa una extrusión? Actualmente yo tengo esta línea que está dibujada en un plano XY, ¿sí? Que son los dos ejes en los que está, digamos, recostada esta figura. Y lo que voy a hacer es aplicarle un comando para que este elemento se adquiera, digamos, la parte del eje Z. Entonces, selecciono, me voy aquí, ¿dónde se encuentra ese comando? Me voy aquí donde están las operaciones, perdón, las primitivas básicas, es decir, las figuras tridimensionales básicas. Abro, si le doy clic sostenido, y por acá se van a encontrar ustedes un comando que se llama extruir curva plana cerrada. Pues cuando ustedes le dan clic ahí, mire lo que sucede. Y actualmente él llega y me permite extruir la figura, ese rectángulo, hacia arriba o hacia abajo. Ahora, no necesariamente tiene que ser un rectángulo, puede ser cualquier figura, o sea, una línea que tenga cualquier forma. Ya les voy a mostrar elementos adicionales que influyen, digamos, en este comando. Entonces, bueno, se van a encontrar dentro de la barra de comandos una serie de opciones, dentro de las cuales, por ejemplo, está esta opción que dice ambos lados. Recuerde que esto a usted le sale por aquí en una barra blanca que hay aquí, le salen unas opciones entre paréntesis y como con letricas en negrilla. Entonces, cuando usted le dan clic aquí donde dice ambos lados, mire lo que va a pasar. Actualmente estoy extruyendo y la esquina o la parte de inicio es donde está ubicada la línea. Y si yo muevo el mouse hacia arriba, entonces extruye hacia arriba, y aquí si lo muevo hacia abajo, se mueve hacia abajo. Pero en este caso, cuando le digo ambos lados, mire que ese punto de inicio queda en el centro. ¿Sí? Entonces me permite extruir desde el centro. Y lo que yo voy a hacer es tratar de que este volumen que estoy generando intersecte el cuerpo del destornillador, intersecte todo lo demás. Bien. Otra opción que es útil en este caso y que me ahorra unos segunditos posteriores es esta opción que se llama Delete Input. ¿Qué hace esta opción? Si esta opción está chuleada, la lineecita con la que estamos generando esta extrusión, al final, cuando termine el comando, se va a borrar. Entonces esto me va a ahorrar el hecho de que cuando termine el comando, si yo no lo tenía chuleado, pues tenga que seleccionar la línea y después darle suprimir. ¿Bien? Entonces abro, y en el momento en que abro allí le doy clic. No voy a extruirlo, digamos, a una distancia específica, sino simplemente de manera visual. Con el mouse voy a hacer que sobresalga, ¿sí? Entonces mire que aquí hay una parte que se está intersectando entre este y este. Eso es lo que comúnmente se conoce como una intersección booleana, ¿sí? Dos sólidos que se están intersectando. Entonces, para seguir complementando la pregunta que me hizo el compañero ahorita sobre el tema de las operaciones booleanas, de por qué en una aplicación eran, entre comillas, inestables y en otras no. Aquí se debe, digamos, en Rhino, porque el sistema de coordenadas NURBS me permite identificar cuando un sólido es cerrado, es decir, cuando funciona como un volumen, y cuando no, cuando funciona, o sea, cuando no es cuando funciona como una superficie. Por ejemplo, mire que si yo selecciono acá, cuando ustedes le dan clic a un objeto y miran en la barra de comandos, en el caso de ustedes acá arriba, en el caso mío aquí abajo, aquí me dice una extrusión cerrada se ha añadido a la selección. Entonces mire que el programa tiene la capacidad de identificar cuando un volumen es cerrado, o sea, cuando un sistema de superficies está cerrado, es decir, todas esas superficies están unidas y están conformando un volumen. De igual manera aquí, mire que cuando yo le doy clic aquí, mire que me dice una polisuperficie cerrada ha sido añadida a la selección. Y por supuesto, si esa superficie está abierta, supongamos que yo le quito esta tapita de acá, ¿sí? Esta parte, mire que ahí está como una superficie está añadida a la selección, y mire que cuando yo le abro ahí,
yo le doy clic ahí y me dice una polisuperficie abierta. ¿Por qué abierta? Pues porque mire que aquí está, si yo le quito esto, tiene un hueco, ¿sí? Aquí funciona, es como una superficie. Entonces, ojo, su A mí me polisuperficie, quedó así, ¿cómo? ¿Abierta? me quedó, o sea, cuando le pongo Cuando le das como clic para te verlo, queda abierta, te dice que es una superficie, una polisuperficie abierta. me dice Entonces, solamente una extrusión, pero no no, abierta ni claro, cerrada. aquí sí, en este sí, porque esto es una extrusión, pero estoy hablando es de del cuerpo del destornillador. Si de pronto alguno de ustedes cuando seleccionan le dice una polisuperficie abierta, entonces lo que tienen que hacer es cerrarla. ¿Cómo la cierran? Seleccionan todas las diferentes superficies y le dan clic aquí en unir. Entonces mire lo que sucede ahí. Ahí actualmente tengo una curva, dos superficies y una polisuperficie añadidas a la selección. Mire que cuando yo le doy clic acá, dice tres superficies o polisuperficies fueron unidas en una curva, perdón, en una polisuperficie cerrada. Entonces eso es lo importante. Que sean cerradas o que sean abiertas. Esto, ¿por qué la importancia de saber si son cerradas o si son abiertas? Porque si no, las operaciones booleanas no funcionan. La operación booleana no va a funcionar si la polisuperficie es una polisuperficie Profe, abierta. Ajá, es que a mí tampoco no me sale ni abierta ni cerrada, o sea, solamente me dice que una instrucción ha sido añadida a la selección y ya. claro, pero ojo que es que una cosa es esto y otra cosa es esto. Entonces, si usted selecciona aquí, aquí arriba le debería salir una polisuperficie cerrada. Todo el mundo dele clic al cuerpo del destornillador y me A mí solo dice, me aparece poli. compártame pantalla, un momentico. ¿Te puedo mostrar así o espérate? Sí, sí, compártame pantalla y yo les explico dónde está. Profe, a mí también me parece instrucción a secas. El destornillador, cuando le doy clic al destornillador me aparece esto. Ok, es que estás conectado desde el celular. Bueno, otra persona que esté conectada desde el computador y me quiera mostrar la pantalla que le sale polisuperficie cerrada o abierta. Yo, profe, ya te muestro. Dale. Profe, mira, no sé si puedes ver. Bueno, dale, dale, no, que te muestre. Ajá, entonces, exacto. Mire que cuando usted le da clic ahí, dale clic por fuera, en cualquier parte. Exacto. Ahora vuelve a darle clic al del cuerpo del destornillador. Mire lo que dice ahí. Una polisuperficie ha sido añadida a la selección. Arriba. Si lo pillan ahí, ¿no? Y cuando eso Sí, es por eso, pero no. correcto, no, aquí no, digamos, aquí no dice cerrada, aquí no dice cerrada, pero cuando está abierta, sí dice que está abierta. A eso es lo que me refiero. O sea, ahí él entiende como una polisuperficie, si le aparece a usted solamente una Profe, pero polisuperficie, mira que a la derecha dice cerrada. A la derecha dice closed solid, bla, bla, bla. a la derecha en qué parte. Abajo de donde están como todas esas cositas de colores en la barra de la derecha. En el Ok, tag dice claro, closed sí, solid. claro, exactamente, sí, porque esas ya son las propiedades del objeto. Bueno, pero por lo menos esa también es una manera de ver la diferencia si está cerrado o abierto. Ahorita yo les voy a indicar de todas maneras algunos tipsitos, porque suele suceder, es muy común que, por ejemplo, ustedes cuando vayan a hacer una diferencia booleana o una operación booleana en general, cualquiera de las que están aquí, es muy común que de pronto no les funcione. Entonces, si no les funciona, pues el dato que hay que ir a buscar es, bueno, cuál de las dos está cerrado, cuál de las dos está abierta. Entonces, una manera de corroborarlo es la que acabo de decir el compañero. Por lo menos aquí en el Rhino de Mac, si uno selecciona, él automáticamente le dice si está cerrada o si está abierta. En el caso del Windows, si usted le da clic y ella está cerrada, aquí solamente le va a aparecer polisuperficie. Pero si está abierta, sí le va a decir que está abierta. ¿Sí? O sea, si está así, por ejemplo,
sí le va a decir así una polisuperficie abierta. Otra manera de identificarlo es a través de la barra de propiedades. Es decir, usted selecciona aquí, usted le da clic aquí a esta ruedita que hay acá, y en el momento en que le da clic a esta ruedita se abre este panel, que para ustedes pues ese es como este panel que yo tengo acá. Y este panel de aquí, mire que aquí me dice tipo de objeto, polisuperficie cerrada. Y si yo lo abro, aquí debería aparecerme polisuperficie abierta. Mírela, aquí está, en la propiedad del objeto. ¿Listo? Mire que ahí, por ejemplo, como está aparentemente está cerrado. ¿Cómo me doy cuenta yo si está cerrado o está abierto? Pues yo lo selecciono y obviamente si se me selecciona, digamos, hasta aquí, o incluso él podría seleccionarse todo. Les voy a poner un ejemplo de cómo de pronto puede quedar abierto y aparentemente se ve cerrado. Mire, esto es una manera de identificarlo. Supongamos que yo tengo este cubo, le voy a soltar esta tapita de aquí arriba. Ahí aparentemente pues tengo todo esto seleccionado y obviamente esta tapa quiere decir que no está unida a todo lo demás. Pero mire que si yo, por ejemplo, cojo este puntico de aquí con puntos de control y lo deformo y lo voy a decir 0.01, ¿sí? Lo que voy a separarlo es una centésima de milímetro. ¿Sí? Mire aquí el huequito. Mire el huequito de aquí a aquí. ¿Correcto? Mire que cuando yo mire que aquí me dice polisuperficies. Bueno, aquí la cerró por tema de tolerancia, que la tolerancia está de menos de 0.1. Vamos a colocarlo ahí, listo. Listo, mire que aquí cuando lo selecciono, mire que ahí sí me dice una polisuperficie abierta. Y mire que aquí cuando lo selecciono me dice abierta. Y aparentemente yo lo estoy viendo ahí abierto, pero si lo miro ahí, mire que se ve cerrado. ¿Correcto? Si yo uno ahí y mire que yo lo veo aparentemente aquí que está cerrado, yo digo, pero ¿dónde está abierto? O sea, ¿dónde? Sí, porque cuando yo lo selecciono me dice que está abierto. Entonces, si yo no puedo identificar acá, pues no me voy a poner a buscar aquí. Sí, digamos que cuando es un cubo, pues es sencillo de ver porque uno tiene 6 caras, 7 caras o 8 aristas, pues para ver dónde está abierto o cerrado. Ahí no hay problema. Pero si es una figura que es mucho más compleja que esta, ¿cómo van a hacer? Entonces, una manera de aprender a identificar es el siguiente truquito. Usted selecciona, se va aquí donde están estos comandos de aquí que son de dibujo de líneas y abre aquí, donde dice duplicar borde. Le da clic ahí. Mire que automáticamente él me resalta el borde que está abierto. Entonces yo voy hacia ese borde y ya puedo identificar en dónde, o sea, con el zoom puedo identificar, mire que ya me acerqué, aquí veo la apertura, ¿sí? Entonces ahí entro ya a corregir, ya sea que quite la tapa y después lo tape, o cree una superficie allí, o dependiendo de lo que sea. Bien, pero esa es la intención. Entonces es importante identificar si es abierto o es cerrado. Ustedes lo pueden hacer directamente con las propiedades del objeto, con este comando de aquí. Seleccionan y le dan clic ahí y entonces aquí les va a abrir ese panel. Y en el tipo de objeto evidencian si es cerrado o es abierto. Eso les va a explicar o les va a permitir conocer si pueden o no pueden hacerla o por qué no les está surgiendo, digamos, la operación booleana. Las operaciones booleanas siempre se hacen entre dos sólidos que están cerrados, o sea, dos polisuperficies cerradas. Si yo tengo una abierta y una cerrada, en algunos casos el Rhino lo permite hacer cuando es muy obvio, ¿sí? Cuando de pronto no está dentro de la polisuperficie, no está incluido el eje o el pedacito donde está abierto la figura. Si es digamos, en el caso de esta figura que está abierta aquí, si yo, por ejemplo, le voy a restar un pedazo acá, ahí no hay problema porque este pedazo no tiene lío. Pero este de acá sí va a tener lío porque ahí es donde está abierta. ¿Bien? Entonces, asegúrense siempre, o sea, lo mejor es siempre hacerlo con dos polisuperficies cerradas para que no haya ningún problema. Entonces, bueno, ya vemos, por ejemplo, dónde puede fallar ahí. Entonces, después de haber hecho este elemento, lo que voy a hacer es
diferencia booleana. Bueno, pero antes de eso vamos a hacer un paso adicional, que es como esto tiene que quedar en punta porque es un destornillador de pala. Entonces yo voy a copiar este al otro lado. ¿Cómo hago para copiarlo? Lo selecciono, van aquí a las herramientas de mover, abrir, y cuando abren, ustedes van a buscar un comando que se llama mirror, que se llama espejo o reflejar. ¿Sí? En español es reflejar. Entonces se van aquí. Si no estoy mal, creo que dentro de las herramientas, cuando ustedes abren en Windows, es el último de la primera fila. Entonces ustedes le dan clic ahí y le dice, bueno, ¿cuál es el plano de reflexión o sea, el plano en el que usted lo quiere reflejar? Entonces ustedes van a ir aquí nuevamente a coger el mismo punto de siempre. Entonces le doy centro, me paro por aquí, ¿sí? Mire que él me lleva el mouse hasta ahí, hasta ese punto, le doy clic y voy a hacer una línea recta, horizontal. Es decir, aquí voy a colocar un espejo y lo que se refleja aquí se va a ver reflejado al otro lado. Entonces mire que ahí sí me quedó la figura, tres figuras intersectándose o tres sólidos intersectándose. Yo puedo ver a través de esos sólidos, que esto es un modo de visualización que es de gran ayuda cuando ustedes quieran entender mejor la figura. Ustedes abren aquí donde está el modo sombreado y se van acá donde dice vista fantasma, que en español es vista semitransparente. Entonces ustedes abren ahí, mire que ahí puedo identificar cuáles son las áreas, perdón, los volúmenes que se están intersectando. Entonces esto también es una buena ayuda. Por ahí Adrián me dice que dónde está el mirror, véalo aquí. Abre en los comandos de mover, le da clic sostenido y ahí se encuentra el comando. En el Windows, si no estoy mal, se ubica en la primera fila, es el último de la primera fila, o sea, el que está más a la derecha. Bien, entonces, ya teniendo esto, cuénteme. ¿Cuánto es que hay centro de ahí a donde inicia la destrucción? O ¿Cuánto sea, hay? desde el ¿Cómo centro, así? eso, De aquí a aquí. ahí, o sea, del centro, eso, de ese centro, ahí a la destrucción, Uno. ¿cuánto hay? Eso ahí, Uno. uno. Sí. Listo. Entonces, selecciono espejo, voy al centro y hago una línea recta. Y entonces me quedan los dos, me queda reflejado esta figura aquí al otro lado. Ahora sí voy a hacer la operación booleana. Entonces abro aquí y selecciono diferencia booleana. Diferencia booleana, ¿qué hace? Resta un volumen, o sea, la intersección de un volumen a otro. Selecciono allí, entonces mire lo que él me pide, el comando me pide. Seleccione las superficies o polisuperficies a las cuales les desea sustraer. Es decir, cojo el primer set de superficies a las cuales le quiero quitar el pedazo. Este de acá. En el momento en que yo lo selecciono, mire que aquí me aparece presione Enter para continuar. Entonces yo le doy Enter o clic derecho o barra espaciadora, cualquiera de los tres, y eso me permite pasar a la siguiente fase del comando. Mire que cuando yo le doy Enter, aquí ahí mismo me va a pedir otra cosa. Le digo Enter, mire, ahora seleccione las superficies o polisuperficies que desea sustraer, es decir, lo que quiero quitar. En este caso son esta de aquí y esta de acá. Y ustedes se van a encontrar una casillita que dice Delete Input, ¿sí? O borrar original. Si yo tengo esto chuleado, cuando termine el comando se van a borrar estos dos. Si no lo tengo chuleado, van a quedar ahí, pero él me va a hacer el corte. ¿Listo? Entonces yo lo voy a dejar ahí y le digo Enter y mire lo que sucede. Ya, entonces él corta el pedazo. Bueno, esta línea que ustedes tienen acá, esta la pueden borrar si quieren. Entonces él corta el pedazo. Eso es como si yo tuviera, digamos, un bloque de jabón y usted pasa con un bisturí y lo corta. ¿Sí? Entonces ese es un tema que les puede servir mucho a la hora de modelar. Porque si ustedes tienen, digamos, quieren hacer una textura, entonces tienen la superficie o la pared del objeto y le pueden colocar encima intersecciones de diferentes elementos y hacen una diferencia booleana para que queden los huequitos dentro de esa pared. Entonces,
de ese tipo de cosas, digamos, se pueden utilizar. Entonces, bueno, recapitulo acá. Tengo aquí, un momentico, me devuelvo hasta por acá. Listo, ahí, y vamos acá. Entonces, paso a continuación, después de haberlo rotado, selecciono extrusión de curva plana cerrada. Aquí chuleo donde dice ambos lados y le digo delete input para que me borre la línea central. Entonces, abro la extrusión. Luego lo que hago es copiar esta extrusión, o sea, la selecciono y la copio al otro lado con el comando espejo. Entonces centro, clic ahí, hago una línea recta y finalmente diferencia booleana. Selecciono primero este, enter, estos dos de acá, enter. ¿Listo? Voy a dar 2 minuticos para hacer eso. Para crear las figuras que voy a hacer en el mango, entonces lo que debo hacer es una línea, primero una polilínea, que inicie en el mismo punto de siempre, en este puntico de acá. Entonces, final, chuleo ahí donde dice final y le doy clic aquí. ¿Listo? Entonces, en ese punto, después me paso a la vista superior y lo que voy a hacer es una línea que mida 200. Bien, 200, con Shift mantengo recto y le doy clic. Entonces hago esta lineecita que ustedes ven que es de color amarillo, ¿sí? Que está, pues que se selecciona de color amarillo y que está allí. Entonces esa línea que atraviesa todo. Esa línea está conformada actualmente por 2 puntos. Mire, el punto de inicio y el punto final, porque obviamente es una recta. Pero yo quiero agregarle un puntico aquí en la mitad. ¿Alguien se acuerda qué comando es el que me sirve para agregar o quitar puntos? Reconstruir. Sí, señor, reconstruir curva. Entonces, acuérdense que reconstruir curva está aquí, ¿sí? Yo selecciono la curva, se meten acá, en este comando de aquí, y buscan el icono del señor con el martillito. Entonces ahí está, reconstruir curva. Cuando seleccionan ustedes ahí, mire que él me detecta que la línea tiene 2 puntos dispuestos en grado 1. En este caso yo le voy a decir que sean 3 puntos, pero dispuestos en grado 2. Ya sabemos que el grado 1 es un ángulo. Del grado 2 en adelante, entonces él hace la curvatura dependiendo obviamente del ángulo que sea. Y le digo reconstruir. Entonces mire lo que sucede allí. 1, 2, 3 puntos. Es decir, él me creó este punto aquí de la mitad. Después de que tengo ese puntico allí, entonces lo voy a subir, lo voy a trasladar hacia arriba 40. Entonces 40, mantengo recto y le doy clic. ¿Qué hace esta línea? Mire que ahí quedó como una curvita que queda casi tocando esta parte y aquí sí se atraviesa. Sí, debería quedar así, como con un espacito aquí. Y aquí sí va dentro de la figura. Bien. Si la vemos ahí, pues mire que casi que está tocando acá y aquí se ve que hay un pedazo que va interno. Entonces, bueno, me van a poner atención acá. Ojo, no lo van a hacer todavía porque previo a lo que voy a hacer acá hay otros comandos. Entonces, mire el concepto, miren primero el concepto de lo que quiero hacer. Yo selecciono la línea y la voy a convertir en una tubería, es decir, le voy a dar grosor. Para darle grosor, me vengo acá, donde está el comando de la caja, y aquí tengo el comando tubería de tapas planas y tapas redondeadas. Esto lo muestra así el Rhino de Mac. En el Rhino de Windows solamente les muestra un tubería. Y ustedes pueden elegir si lo quieren con tapas planas o con tapas redondeadas, dependiendo del clic que hagan. Por ejemplo, si es el clic izquierdo es tapas planas, si es el clic derecho es tapas redondeadas. De todas maneras, para este caso sirve cualquiera de las dos. Por ejemplo, voy a utilizar tapas redondeadas. Entonces él me pregunta, listo, ¿con qué radio quiere iniciar la tubería? Yo le voy a poner 5, enter, y luego me pregunta con qué radio quiere finalizar la tubería. Nuevamente 5, enter. Y aquí este enter de confirmación que ahorita les explico por qué se da. Entonces lo voy a dejar simplemente enter y mire, ahí se crea la tubería.
¿sí? Es como alrededor de esa curva, mire que le da un grosor. Entonces aquí efectivamente tengo varios elementos. Mire, aquí ya tengo la primera intersección que me interesa, la segunda intersección que me interesa, pero también me sale esta que no me sirve. ¿Por qué? Porque si yo hago la diferencia booleana allí, mire que ahí me queda este hueco. Y efectivamente quiero que hayan estos dos, pero este de aquí no. Entonces, antes de crear la tubería, lo que vamos a hacer es cortar esta línea, la vamos a cortar por aquí y por acá. ¿Cómo hacemos eso? Pues ya ustedes saben. Polilínea, punto cercano, se van a parar como por estos lados de aquí, clic, otro clic por aquí y otro clic por acá. Recuerden que cerca hace que la línea que yo estoy construyendo esté tocando esta línea en 2 puntos. ¿Para qué necesito que esté tocando? Para poder activar este comando de acá que se llama cortar. Entonces, si yo sé que están intersectándose aquí y acá, yo puedo con cortar quitar este pedazo y este de aquí arriba y me queda la línea más cortica. Entonces, bueno, ahí ya tengo la línea más cortica, ahora sí creo la tubería ahí. Entonces, creo la tubería, 5 enter, 5 enter, enter y listo. Ahí me quedó la tubería. Y ahí sí puedo ya hacer el corte como tal. Entonces, previo a hacer el corte, o sea, vamos a hacer este ejercicio hasta aquí antes de hacer el corte porque después vamos a duplicar, bueno, a copiar varias veces alrededor de esta figura. Entonces, ya les voy a decir cómo. Entonces, repito aquí el tema. Voy a hacer primero la línea, cojo polilínea, chuleo aquí donde dice fin, aquí les voy a tirar un tipcito si ustedes tienen varios seleccionados, para que no tengan que hacer esto de deseleccionar, ustedes se paran sobre uno, ¿sí? Se paran sobre uno solito y le dan control y clic al que quieren seleccionar y él automáticamente deselecciona todo lo demás. Entonces, bueno, cojo polilínea, final, le doy clic aquí en este puntico, voy a la vista frontal, le doy 200 y hago la línea recta, ahí termino la línea. Selecciono la línea y la reconstruyo, esto también ya ustedes lo conocen. Reconstruir curva, 3 puntos en grado 2, ok, cogen después el puntico del centro, lo suben 40 y luego chulean donde dice cercano, seleccionan polilínea otra vez, se van a un sitio por aquí, clic, otro clic por acá arriba y otro clic acá, enter para terminar el comando y luego seleccionan los dos y con cortar quitan este pedazo y este de acá arriba. Ahora sí pueden crear la tubería. Crear tubería, radio de inicio 5, radio del final 5 y nuevamente enter. Y listo. Bien, entonces vamos a hacer esos pasos ahí. Les voy a dar 5 minuticos para hacer esos 4 pasos. Llegamos a este punto donde tenemos la tubería y donde tenemos el cuerpo del destornillador. Entonces lo que voy a hacer es aplicar un comando que coja este y lo repita alrededor de todo el cuerpo del destornillador. Primero, para eso me voy a parar en la vista lateral derecha, ¿sí? Que es, estoy viendo aquí el destornillador, digamos, desde la pala hacia el mango. Ahí, entonces este elemento lo voy a repetir y voy a tomar como centro de repetición este puntico aquí. Entonces, ¿dónde se encuentran los comandos de repetición? Cuando ustedes requieran copiar varias veces un mismo ítem en diferentes posiciones o bueno, dependiendo digamos de las posiciones en las cuales quieran copiar ese elemento, lo que van a hacer es seleccionar el elemento que quieren copiar y van a irse acá. Aquí están todos los comandos de repeticiones. Entonces aquí hay un comando que se llama repetición polar o matriz polar, aparece en el Windows, en la versión de Windows en español. Entonces, seleccionan ahí, él me dice acá cuál es el centro de la matriz polar. Entonces, con final chuleado, voy a ir a buscar este puntico que es el mismo de siempre. Entonces, clic ahí. Luego me dice cuántos ítems quiere usted copiar. Si quiere repicar. Tengan en cuenta que ahí me está preguntando el número de ítems, incluyendo incluyendo el que ya está creado.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear 6, no tengo que ponerle 7, perdón, no tengo que ponerle 5, porque este sería el de acá, sino 6. Él me lo incluye de una vez. Yo le doy 6, Enter, y luego me dice cuál es el ángulo de relleno o el ángulo de referencia. Si es dar toda la circunferencia, sería 360 grados. Si yo quiero nomás 180 grados, es decir, que de aquí a acá se coloquen los 6 elementos, entonces coloco 180. Si quiero que sean para el otro lado, entonces sería menos 180, porque recuerden que en el sentido de las manecillas del reloj el ángulo es negativo. Entonces si le digo menos 180, ahí me va a colocar a este lado. O si le digo menos 90, entonces serán solamente 90 grados, etc. Entonces él me va a distribuir 6 elementos en el ángulo que yo diga. En este caso es 360 grados, entonces lo voy a dejar así y le voy a dar Enter. Mire que él me ofrece una previsualización. Así van a quedar los objetos puestos. Y esta previsualización me sirve porque aquí yo le puedo cambiar, por ejemplo, el número de elementos. Entonces aquí en lugar de 6, digamos que no, me parece que está muy poquito, entonces le voy a poner 8. Entonces mire que cuando yo le digo 8 Enter, él me hace una previsualización ahora con 8 elementos. Así como le puedo decir 3. ¿Sí? Por ejemplo, 3 Enter. Entonces, dependiendo obviamente de lo que quiera, pues simplemente coloco aquí o corrijo. O también puedo hacerlo con el ángulo de relleno. Por ejemplo, mire, ángulo de relleno, coloco 180. Entonces él me coloca 180 solamente en 180 grados. ¿Listo? Entonces aquí nuevamente le digo ángulo de relleno, 360 y lo dejo así como está. Le doy Enter. Y mire que aquí ya me hizo la repetición de todos los elementos. Entonces aquí tengo el cuerpo del destornillador y tengo las 6 tuberías que quiero restar. Entonces aquí, ¿qué queda por hacer? Diferencia booleana. Entonces, diferencia booleana, cojo primero al que quiero restarle, Enter, y luego cojo todos los demás por área. Mire que aquí el área la estoy abriendo de derecha a izquierda, es decir, línea discontinua, ¿sí? Para que simplemente sea tocando el elemento y que quede allí seleccionado. Y finalmente le doy un Enter. Tengan en cuenta algo, y es que los comandos de operaciones booleanas son comandos que consumen bastante recurso de procesamiento. Es decir, si ustedes ejecutan un comando de estos, el computador tiene que hacer bastantes cálculos y por eso en algunos casos se va a demorar. Entonces, les voy a dar un consejo. Por ejemplo, en este caso no hay ningún problema porque son 6 elementos que se están quitando a uno. Ahí no hay problema. Pero cuando usted tiene, por ejemplo, una superficie o un objeto y a ese objeto le va a quitar 200 cosas, o sea, le va a hacer 200 huecos, entonces ahí ya es diferente porque los cálculos que tiene que hacer son muchísimos. Entonces, si su computador no tiene una buena capacidad de procesamiento, es decir, no tiene un procesador, digamos, de última generación, sino que usted tiene un procesador anterior o un procesador que no tiene, digamos, gran capacidad, mi consejo es que ustedes graben antes de hacer la operación. Entonces, echarle una grabadita, porque si ustedes hacen la operación, de pronto el computador se les queda ahí haciendo el cálculo y en algún momento de pronto si ustedes lo molestan o algo, entonces sale el famoso fatal error o la aplicación no responde y se tiene que cerrar, y si ustedes cierran y no han grabado, pues obviamente van a perder el trabajo. Entonces, lo ideal es échenle una grabadita antes de hacer la operación. O también otro consejo es que si tienen que quitar 200 elementos en otro objeto, entonces no los hagan todos de una, háganlo por grupitos de 10 o de 20. Entonces usted escoge los primeros 20 y hace la diferencia booleana, los segundos 20 hace la siguiente diferencia booleana, los terceros 20 y así sucesivamente. Entonces los hace por tandas, porque si no se le puede detener ahí el proceso y se le puede dañar el archivo. Entonces graben y lo hacen por partes. Entonces, bueno, repito aquí el tema. Después de que ya tengo la tubería creada, selecciono, voy a la vista lateral derecha, voy aquí a los comandos de repetición, matriz polar, con final
chuleado, le digo el centro de la repetición es este, número de elementos 6, ángulo de relleno 360 y finalmente Enter. Entonces ahí me queda. Y luego lo que hago es la diferencia booleana. Entonces diferencia booleana. Polisuperficie a la cual deseo quitarle esta. Polisuperficies que deseo quitar estas. Y listo. Ahí queda. Esta lineecita aquí ya la pueden borrar también. Bien, voy a dar 3 minuticos para hacer esta operación. Voy a enumerar algunos detalles en ciertos comandos que no había mencionado ahorita, ¿sí? O sea, ya llegamos a este punto, pero voy a explicarles algunas variaciones de algunos comandos. Primero, una variación que se me había olvidado explicarles del comando extrusión. Entonces, el comando extrusión funciona con cualquier tipo de extruir curva plana cerrada, perdón, el comando extruir curva plana cerrada funciona con cualquier tipo de línea, ¿sí? Mire que, por ejemplo, aquí esta línea tiene una forma irregular, pero tiene una característica y es que si yo la veo en la vista lateral, se va a ver como una línea. Bien, mire que aquí se ve una forma orgánica, pero en la vista lateral se va a ver una línea, es decir, esto es una cara plana. Si la cara es plana y yo ejecuto el comando de extruir curva plana cerrada, obviamente él me va a generar un objeto sólido, porque además aquí está la opción sólido. Bien, entonces la opción sólido implica que se va a crear cara arriba y cara abajo. ¿Sí? Mire que cuando yo creo, aquí me queda la carita de arriba y la carita de abajo. Si yo ejecuto ese mismo comando, pero le quito esta opción sólido, mire que él me va a crear la misma forma, o sea, las paredes, pero no le va a poner tapas, ni arriba ni abajo. Ya, si le quito el sólido. Ahora, póngale cuidado a lo que va a suceder acá. Si yo tengo esto, pero la figura desde arriba la estoy viendo así, pero desde la cara lateral no la estoy viendo recta, sino que, por ejemplo, digamos que esto tiene diferentes alturas. Supongamos que esta está arriba, esta está hacia abajo, esta, vamos a ponerle un poquitico hacia arriba, esta por aquí abajo, esta por aquí arriba y esta abajo. Es decir, ahí le varié las diferentes alturas y mire cómo quedó. Sí, quedó irregular aquí y también quedó irregular acá. Mire que aquí se ve así. Entonces, en este caso, mire que cuando yo aplico extruir curva plana cerrada, por más que aquí esté sólido, mire que él no me va a crear tapa, ni arriba ni abajo. ¿A qué se debe esto? A que como esto es una superficie de forma irregular, las tapas no se crean, o más bien, las tapas sí, solo sí se crean si la figura es plana. ¿Sí? Está sobre un plano, o hay garantía, digamos, de que esa cara es plana. Entonces, en ese caso, cuando a ustedes les suceda esto, hay ocasiones donde uno llega y hace una figura. Entonces, por aquí en la vista de planta la veo uno así, digamos, esta es la figura que yo quiero extruir. Ah, pero es que se pasó a la vista lateral y entonces le quedó así. Entonces, ¿cómo hace uno para colocar esta cara plana? O sea, para que todo esto sea la misma figura hacia arriba, pero esta parte sea plana. Entonces hay un truquito aquí. Esto suele suceder porque a veces uno está dibujando sobre ciertas referencias, cuando tiene aquí la referencia cercano, punto o alguna de estas, y digamos la figura se viene acá, pero resulta que cuando uno va a ver aquí, él no cogió el punto este de arriba, ¿sí? Él no cogió este punto de arriba, sino que cogió el punto de abajo. Entonces, cuando la miro así de lado, la línea se va a ver recta aquí y de pronto ese punto cogió para abajo. Entonces no me va a quedar la cara allí. Entonces, ¿qué hago? Desde la vista superior creo un plano, o desde la vista perpendicular, digamos, a donde usted quiere la tapa, creo un plano de esquina a esquina. Entonces me voy aquí a los comandos de superficies, creo un plano de esquina a esquina, desde acá hasta acá. Entonces mire que ahí tengo el planito debajo de la línea. Debajo o encima, no importa si queda debajo o encima, o incluso pues atravesándolo, no pasa nada. Entonces lo que voy a hacer es
esta línea la voy a proyectar sobre este plano. ¿Cómo hago eso? Selecciono la línea y escojo este comando acá, el primerito, proyectar curvas o puntos de control. Le doy clic ahí y selecciono el plano y le doy enter. Esto tiene que hacerse desde la vista perpendicular. Entonces, después de que yo hago esto, mire lo que sucede. Él coge este gráfico, ¿sí? esta línea de acá, y me la proyecta sobre el plano, y aquí ya hay garantía de que quedó plana. Entonces, mire, si borro esta y borro el plano, mire que ahí me quedó la línea rectecita. Bien, mire, ahí está. Entonces ya aquí, si yo la extruyo, obviamente ya me va a quedar con tapas. ¿Sí? Mire que aquí sí creo tapa y aquí también. Entonces ese es un truquito pues que es válido y que no todo el mundo lo sabe a la hora de que le salgan, de que uno necesite que le salgan esas caras planas. Bueno, hay otro tema que iba a explicar con el tema de las tuberías, que les quedé explicar con el tema este de por qué un enter adicional. Por ejemplo, las tuberías también se pueden crear en líneas irregulares, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una forma definida, sino que puede ser una curva cualquiera. De hecho, esas tuberías las utilizan mucho, por ejemplo, cuando quieren representar un cable. Digamos que usted esté modelando el cargador de un celular. Entonces, ¿cómo hace el cable? Pues hace una línea y a esa línea le hace usted una tubería y listo. Pero esas tuberías son variables, o sea, pueden ser variables. Entonces, mire, si yo cojo, por ejemplo, tubería de tapas planas, selecciono el riel, este de acá, inicio, supongamos que tiene 3, final 3, y ese enter de confirmación para ejecutar el comando es porque yo puedo añadir otros radios que sean variaciones. Por ejemplo, mire que aquí me voy con el mouse por aquí en la mitad, yo le doy clic ahí y digamos, por ejemplo, que ese radio sea 10. Otro por aquí que sea 3. Otro por acá que sea 20. Y otro por aquí que sea 3. Y otro de acá, en este punto, que sea 10. Y cuando yo le doy enter ahí, mire que él me crea las diferentes variaciones. ¿Ya? Entonces, esto puede ser una tubería variable. No sé en qué les pueda servir, dependiendo obviamente de la forma que estén haciendo, pero es válido también trabajarlo así. Entonces, ahora sí, siguiendo con el ejercicio, hay un tema aquí y es que este mango, el mango del destornillador, pues como ustedes ven tiene unas partes, digamos unos ángulos aquí que son bastante filosos, que a la hora de ver, digamos en este modo sombreado para ver las superficies cómo están quedando, pues uno ve que es un ángulo pues que es bastante pronunciado y que si este objeto lo fuéramos a producir en realidad, pues obviamente generaría como unas ampollas en la mano, pues. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar un comando que me permita redondear estas partecitas. Ese comando se encuentra aquí en las operaciones booleanas. Ustedes abren y se encuentran uno que se llama empalme de radio variable en español, en inglés se llama fillet edges. Entonces usted selecciona y él le pide aquí seleccionar cuál es el eje o la arista que usted desea empalmar. Y también le pide el radio. Por defecto yo voy a utilizar el radio 1. Ahorita les voy a explicar problemas que pueden suceder con esa herramienta y cómo poder solucionarlos o cómo poder identificar para poder solucionarlos. Entonces le digo radio 1 y mire lo que voy a seleccionar, ¿sí? Seleccione los ejes, le doy clic acá. Mire que él me selecciona este radiecito acá. Como yo necesito también que sea continuo, entonces clic aquí. Bien. Pero él también tiene una opción que se llama ejes encadenados. ¿Qué es ejes encadenados? Yo le doy clic ahí para no tener que dar clic aquí y clic acá, sino uno solo y él automáticamente me encadena todos los ejes adyacentes.
Esos ejes adyacentes se encadenan hasta un ángulo menor a 45 grados. Bien, lo que quiere decir que si el ángulo se encuentra a 45 grados, ahí parte la línea. Entonces me toca seleccionarla de manera independiente, dándole otro clic a lo siguiente. Si es antes de 45 grados, él va entero, va con los ejes enteros. Entonces listo, después de que está allí, yo le doy Enter y finalmente otro Enter de confirmación. Ahorita les explico por qué ese Enter de confirmación. Entonces mire, ahí mismo ejecuta el radio y mire lo que hace el comando. Genera una superficie que empalma esta superficie con esta superficie aquí con una circunferencia que tiene radio 1. Entonces mire la diferencia entre este empalme y este de acá. Bien, ¿cuándo puede fallar ese comando? Les voy a explicar acá. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer este eje no de 1, sino un poquito más grande. Vamos a hacerlo de 1.6. Un radio de 1.6. Le digo ejes en cadena. Selecciono los ejes. Enter, Enter. Y otra vez Enter. Entonces mire lo que sucede allí. Se genera esa forma que ustedes ven ahí, que es una forma bien extraña. Sí, mire, una superficie larguísima, de hecho. Entonces, ¿por qué se genera eso o por qué sale ese error? ¿Por qué sale ese detalle? Entonces le voy a mostrar aquí cuál es el tema. Resulta que si usted intenta empalmar un radio de estos, lo que hace el comando es que él busca la manera de desplazar esta línea de aquí, en este caso 1.6 hacia adentro, y desplazar esta línea de aquí 1.6 hacia acá. Aquí no tiene problema. El problema viene es cuando él trata de empalmar la línea, o sea, de moverla así 1.6 hacia adentro. ¿Por qué? Porque el radiecito viene aquí, ¿sí? Entonces toda esta línea viene y se encoge acá. Pero en el momento en que se encoge aquí y pasa por acá, esta de acá se monta con esta de aquí. Y es lo que está sucediendo aquí. Póngale cuidado a esto. Sí, mire, él no tiene la manera de saber cómo resolver esta parte para que no quede en punta. O sea, si él tira esta hasta acá, se va a montar una textura aquí con otra acá, una superficie acá con otra aquí. Entonces, el daño, o digamos, mírelo aquí cómo está montado. ¿Sí? Se monta una parte. Entonces, este es el detalle. El detalle es que, por lo general, cuando usted ese comando no le funciona, sino que sale una superficie así, toda rara, o a veces no lo hace, es porque el radio está muy grande. Entonces, en ese caso, ¿qué tiene que hacer usted? Disminuir el radio. Entonces, ahora vamos a tratar, por ejemplo, con 1.4, que son 2 décimas de milímetro menos. Entonces, 1.4, Enter. Ejes encadenados, clic aquí, Enter, Enter, Enter. Listo. Entonces, mire que ahí lo hizo, pero mire que cuando yo veo la continuidad de la curva, mire que aquí se ve raro. ¿Sí? Se ve como un acordeón ahí. Entonces, todavía hay problemas. De hecho, mire que aquí también se ve mal. Esta cara quedó como plana. Esto de aquí, o sea, él lo intenta hacer, pero obviamente no me da un resultado satisfactorio. De hecho, si yo analizo aquí, mire que aquí está el mismo problema de que él encuentra la manera de saltarse ese detalle. Sí, véalo aquí. Lo mismo del otro lado. Mire que ahí está. Entonces, para no estar adivinando, entonces si lo hago con 1.4, 1.3, ¿cuál es la medida que finalmente puedo ejecutar? Entonces yo me paro acá, en la vista frontal, mire lo que voy a hacer, voy a sacar la herramienta de medición, digo dimensión de radio. Entonces acá selecciono y mire lo que va a suceder allí. Ahí puedo arrancar el radio en 20, 23, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2. ¿Sí? Mire que 1, 1, 1, 15, 1, 14 y vuelve otra vez aquí 1, 15. Es decir, el menor fue aquí en 1, 14.
porque ya de aquí para abajo, mire que él se abre otra vez. Y ya de aquí para arriba también otra vez se abre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el último, o sea, el radio más pequeñito que admite allí es 1.14. Pero hay que tener en cuenta algo y es que en el Rhino, cuando yo le defino en las medidas, las unidades de medidas, la precisión que me muestra, yo lo puedo hacer con 0 decimales, con 1 decimal, con 2 decimales, 3, 4, 5, 6, etc. Actualmente o por defecto él viene con 2 decimales, él solamente me muestra 2 decimales, lo que quiere decir que ese 1.14 puede ser un cuadro aproximado. Puede ser que el valor real era no era 1.14, sino 1.1356, por ejemplo. Entonces, ese 5 hizo que el 3 se convirtiera en un 4. Entonces, en teoría, si nosotros vemos eso, pues yo lo que recomiendo es no jugar con el 1.14, sino con el 1.1. O sea, elimino la última cifra decimal para quitar precisamente el tema de la aproximación. Bien, entonces me voy a quedar con el 1.1. Y mire que si yo hago aquí ejes en cadena, perdón un momentico, que tenía que cambiarle el radio primero. Si yo le pongo aquí 1.1, ejes en cadena y selecciono Enter, 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 mire que ahí sí voy a ver el radio bien. Mire que aquí queda ya casi al límite. Bien, pero lo ejecuta, ahí lo hace. A pesar de que aquí se ve un poquitico como medio arrugado por acá. Ahí lo ejecuta. Digamos que ese es el radio donde en teoría se empieza a ver bien. Si usted quiere ir más a la fija, pues, o sea, que se vea mejor, pues coloque el radio más pequeñito. Entonces aquí, Fillet Edges, y aquí le voy a decir, por ejemplo, 0.8. Ejes en cadena, entonces mire lo que voy a hacer. Enter, Enter, Enter. Ya aquí es otro son, porque mire que aquí no está tan en ángulo, y mire que aquí ya me genera una superficie mucho más prolija. ¿Sí? Lo mismo acá. Por ejemplo, el 0.8 funciona allí. Ahora, eso es si quiero hacer el radio parejo. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero? Ajá, correcto, exactamente. Adrián me pregunta aquí que si eso sería como un bevel. Sí, eso es la definición, digamos, en otras aplicaciones, de hecho. Entonces, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer el radio más grueso? Pues si yo quiero hacer el radio acá mucho más ancho, pues ya sé que en esta zona de aquí, por el ángulo que tiene, sí, por este ángulo tan cerrado, se va a montar una sobre otra. Pero es que yo puedo hacer un radio variable, un empalme de radio variable. Entonces vengo acá, ojo, voy a colocar aquí, por ejemplo, 3. Ya sabemos que con 3 se monta, ¿sí? Ejes en cadena, Enter. Bien, otra vez Enter. Entonces mire que aquí tengo el radio 3. Si yo le doy Enter ahí, obviamente me va a salir una superficie toda rara. Pero mire que aquí hay una opción que dice añadir manejador. Entonces, ¿qué hago? Con ese manejador nuevamente en 3, voy a hacer otro radio acá. Nuevamente aquí voy a hacer uno, por ejemplo, con 0.8 y lo voy a poner acá, en esta área de acá. Y otro también de 0.8 en esta partecita de acá. Entonces, ¿qué va a hacer el comando? Arranca en 3, se disminuye a 0.8, vuelve otra vez y crece a 3, se disminuye en 0.8 y vuelve otra vez y crece a 3. Entonces, mire que si yo le doy Enter ahí funciona. Y mire que queda aquí más ancho y aquí más pequeñito. Entonces, esto es bastante útil cuando ustedes quieren hacer radios variables. Aquí obviamente el problema es que me tocaría hacer lo mismo para todos los demás, ¿no? Para todas las demás caritas que vienen acá. Entonces, por efectos pues de que con 0.8 queda bien, entonces simplemente lo que voy a hacer es empalme de radio variable, selecciono por área y aquí voy a quitar esta línea de acá. Entonces, control y quito esta y le doy Enter y Enter. Este es otro, mire que ahí se está demorando, ¿no? Este es otro de los comandos que requiere capacidad de procesamiento. Entonces, pilas ahí. Antes de que ustedes vayan a hacer esto con un radio que sea bastante complicado o alguna cosa así, guarden primero, ¿sí? Le dan control S, graban
o en español control G, G de gato, graban y después sí ejecutan el empalme de radio variable. Entonces mire que ahí ya me quedó el destornillador con todos los ejes redondeados. Profe, ¿cómo hiciste para seleccionar todos los ejes al mismo tiempo? Por área, tengo aquí, ejecuto el radio, y le coloco el radio, por área incluyo todos, con control saco saco el que no quiero, enter. ¿Listo? Bueno, Y profe, lo hiciste muy rápido. ¿Puedes repetirlo, por favor? vuelvo acá, empalme de radio variable, ¿sí? Coloco primero el radio 0.8, siempre hay que colocar primero el radio porque si no, entonces él coge el último radio que yo haya ejecutado. Por área, abro cuáles son los radios que quiero incluir y con control saco los que no quiero. Por ejemplo, este de aquí no lo quiero, entonces le doy clic con control presionado. Enter, enter, y listo. Él lo ejecuta. Bien, entonces queda así. Bueno, pregunta. ¿Cómo se imaginan ustedes un tornillo? O sea, ¿cómo puedo hacer yo un tornillo para este destornillador? ¿Cómo puedo hacer la base del cuerpo del tornillo? Vale, cuidado. Por ejemplo, para hacer el cuerpo del tornillo, yo puedo hacer una silueta y hacerlo por revolución. Entonces, por ejemplo, digamos que la cabeza del tornillo sea una cabeza redonda. Entonces voy a coger el mismo punto de siempre, hago el tamaño de la cabecita del tornillo, por ejemplo, por ahí, vamos a moverlo un poquitico hacia acá. ¿Sí? Digamos lo que tiene de entrada aquí la parte del destornillador. Y como esto es una circunferencia, voy a utilizar la opción cuadrante para que él me pueda detectar estos 4 puntos de la circunferencia. En este caso voy a darle clic aquí, hago una linecita por acá, hago el grosor del tornillo, ¿sí? Y lo bajo hasta acá. Y trazo una línea recta hacia atrás. Entonces mire que ahí tengo ya el perfil del tornillo, que es este hasta aquí. Necesito quitar esta línea y esta acá, entonces descompongo todas las líneas primero, hago trim, ¿sí? Recortar y quito estos. Digo que se me fue Bueno, no importa, la voy a cerrar aquí manual, la voy a borrar. Esa de ahí la borro, listo. Entonces ahí me queda el cuerpo del tornillo. Entonces, unir. Ahí me quedaron todas las líneas. Lo siguiente que voy a hacer es revolución. Ya ustedes saben cómo funciona el comando revolución. Entonces me meto aquí donde están las superficies. Revolución. Desde este punto de acá hasta este punto de aquí. Círculo completo. Bien, ahí tengo ya el cuerpo del tornillo. ¿Listo? Entonces ahí está el cuerpo del tornillo, no hay lío. Mire que como aquí se está intersectando directamente con el destornillador, entonces voy a hacer una diferencia booleana de una vez ahí. Entonces diferencia booleana a enter, le voy a quitar pero ojo, no le vayan a dar delete, sino que quitan el delete para que no les borre el destornillador. Le dan clic ahí, enter. Y mire, perdón un momentico, voy a esconder entonces selecciono. Para esconder los objetos, ustedes seleccionan y le dan clic aquí al bombillito. Mire que ahí me quedó el hueco de la cabeza del tornillo. Si ustedes quieren reaparecer los objetos, entonces le dan clic derecho sobre este. Bien. Por lo pronto, pues lo voy a dejar así escondidito y me voy a fijar acá. Entonces ya tengo ahí el tornillo. Entonces falta el tema del roscado. ¿Cómo hago el roscado? Bueno, por aquí, por estos comandos de aquí, hay uno, deme un segundito por favor, que es que, bueno, listo, ahora sí, que es que ahí están,
Me pusieron aquí el parlante al frente. Entonces, bueno, vamos a hacer el roscado. Entonces abro aquí, donde están las curvas, y selecciono este comando que se llama hélice. Este comando, ¿qué hace? Pues él me permite generar, voy a hacer una hélice aquí normal, ¿sí? Una línea recta, y después me permite generar como ese espiral, ¿sí? Es como una especie de espiral allí. Entonces me voy a guiar con este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar hélice. Él me dice desde dónde lo quiere iniciar. Ah, bueno, entonces voy a darle aquí centro, únicamente. ¿Centro desde dónde? Entonces, desde aquí hasta este centro de acá, ¿sí? Me va a trazar una línea interna entre estos dos círculos. Clic. Bien, ahí ya tracé. Entonces, mire las diferentes opciones que tiene. Entonces, número de vueltas. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10. Entonces, él añade, obviamente, muchas más vueltas allí. Y lo siguiente es que me va a pedir acá el diámetro o el radio, ¿sí? Dependiendo obviamente de lo que yo quiera. Entonces en este caso yo lo que voy a hacer es que me voy a pasar acá y le voy a decir cuadrante y me voy a parar ahí para que me quede del mismo tamaño que el tornillo, así como está ahí. Entonces mire que aquí me quedó el espiral. Ahora, después de esto, entonces póngale cuidado a lo que voy a hacer. Bueno, aquí se está saliendo un poquito, entonces lo que voy a hacer es correrlo un poquitico hacia acá para que cuando haga la espiral no me quede por fuera esta parte de acá. Entonces lo voy a correr un poquitico. Vamos por ahí. ¿Listo? Y luego lo que voy a hacer aquí es dibujar un triángulo en toda la puntica de acá. Entonces voy a ir aquí donde está este polígono. ¿De cuántos lados? De 3, enter, y le digo acá, me paro aquí y hago un triangulito. Bien, mire que el triángulo se crea desde el centro. Entonces después de que tengo el triángulo allí, el triángulo obviamente está metido aquí yo le coloco esta visualización en curvas, mire el triángulo aquí y mire la espiral acá. Entonces listo, póngale cuidado. Después de que yo tengo esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay un comando que me relaciona estas dos líneas, este triángulo de aquí con esta espiral de acá. Entonces mire lo que sucede. Me voy a ir acá y voy a buscar el comando que se llama barrido por un carril. Sweep 1 rail. ¿Listo? Se le dan clic ahí. Me pide seleccionar primero el carril, que en este caso es este. Y luego la sección transversal, que es esta. Y le doy enter. Entonces mire lo que hace el comando. Él me muestra una línea hacia donde va a empezar a girar el triángulo. Lo que hace el comando es que él toma esta sección transversal y la va a poner a girar sobre todo el espiral, creándome una superficie. Entonces cuando yo le doy enter, mire que aquí, en un momentico yo lo ejecuto aquí con esto para que ustedes lo pillen en... Listo, barrido por un carril, entonces carril, sección transversal, enter, enter. Entonces mire lo que sucede aquí. Ay, Dios. Ya, ahora sí. Listo, entonces mire, cuando él me sale, mire cómo sale el roscado, sale como todo desordenado, porque a la vez que él está haciendo la distribución de ese triángulo alrededor de la espiral, también lo está girando sobre su propio eje. Entonces en este caso, yo lo que tengo que hacer es que lo voy a pasar para la opción un momentico. Ah, bueno, lo que pasa es que aquí no me sale esta. Vamos a hacerlo acá. Ya. Entonces en este caso me sale aquí que le seleccione el eje. En este caso va a ser una línea recta aquí. ¿Listo? Para que él me corrija. Por eso me cambié de vista a la vista de planta. Para que él me corrija cuál es la correcta dirección.
le digo sweep, ¿listo? Y mire que ahí ya me quedó el espiral bien. Ese espiral que ustedes ven ahí, obviamente él tiene aquí, él quedó abierto en esta tapa de acá y adicionalmente también quedó abierto en esta tapa de aquí. ¿Sí? Si ven las dos tapitas ahí abiertas. O sea, esto es una superficie, pero no es un sólido. Por ende, si yo lo fuera a unir con esta parte del tornillo, no se va a unir. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero cerrar esto. Para cerrarlo hay un comando que se llama tapar. En español le escriben tapar en el teclado, en inglés es cap, C-A-P. Ustedes le dan enter. Este comando solamente funciona si las tapas hay garantía de que quedan sobre un plano, ¿sí? Como lo que les expliqué ahorita. Se le da enter y mire, él me crea la tapita aquí, por supuesto la tapita de allá también la creó. Y aquí ya si yo lo selecciono, mire que ahí me dicen las propiedades que es una polisuperficie cerrada. Entonces, si está cerrada aquí, perdón un momentico, voy a correrla más por este pedacito, correrla un poquitico más. Listo, ahí, entonces mire que aquí ya tengo la intersección de las dos polisuperficies. Entonces selecciono y le doy unión booleana. Entonces mire que allá me quedó el tornillito creado. Bien. Entonces, de esa manera pueden hacer ustedes el tornillo. Obviamente, pues aquí hay que poner más cuidado en hacer de pronto el triangulito un poquito más grande y bueno, Otra idea aquí es que antes de crear esto, pues para que esto no quede así como plano, lo puede uno pulir, por ejemplo, de esta manera. Crear, por ejemplo, crear otro pedacito aquí. ¿Sí? Este pedacito de aquí que quede redondeado. Entonces, ¿cómo crean eso? Ustedes seleccionan le dicen duplicar eje. Listo, ahí. Y lo que voy a hacer es crear una superficie haciendo una rotación. Entonces, por ejemplo, desde aquí yo le digo revolución. Ya, entonces en la revolución le dice, ¿cuál es el inicio del eje de revolución? Este. Final del eje de revolución, este. Entonces lo va a rotar de aquí hasta adentro, hasta ahí, para que él quede puesto allí. Y le digo tapar. Ah, bueno, tengo que unirlo aquí con este. Ahora sí, tapar. Y ahora sí, este y este los uno. Bueno, aquí me generó un error. Y ya sé por qué, porque le hice aquí no se generó la tapita. Entonces, vamos a hacerle acá porque no es una cara plana. Ya. Ahora sí. Entonces ahí sí me quedó como un sólido cerrado. Mírenlo, aquí está. Y lo que hago acá, mostrar objeto seleccionado. Entonces solamente este. Ahora sí, uno de estos dos. ¿Ve? Con unión booleana, que son dos sólidos. ¿Listo? Y allá me queda. Listo, entonces ahí tienen ya la referencia de cómo crear el tornillo con el destornillador. Entonces para la próxima semana, este ejercicio, el destornillador con el tornillito. ¿Listo? Ahí en la carpeta. Muchachos, ¿preguntas adicionales? ¿Alguna pregunta de alguna cosa que de pronto se les haya quedado por ahí en el tintero? Bueno, entonces nada, vamos a dejar ahí. Cualquier cosa pues en el transcurso de esta semana, con mucho gusto a través del correo electrónico.